Hola de nuevo. Un saludo para los que nos ven por YouTube también. Vamos a continuar hoy con una serie, mi serie favorita, la serie de... ¿Alguien sabe cuál es mi...? No, ya lo pusieron. No, ya lo pusiste, no pasa nada, era un juego. Vamos a volver al Evangelio de Juan. Estamos ya por el capítulo 18. No recuerdo si este es el mensaje número 28, que he dado sobre todo yo, pero también con otras personas. Y le pusimos este título porque intenta describir a Jesús completamente. Es imposible porque de hecho Él es infinito, ¿no? Pero son ciertas palabras que nos hacen pensar, ¿no? Subversivo tiene que ver con que Él es más allá de lo que tú crees que es. Una palabra que puede ser revolucionario, diferente a lo que tú piensas. Él siempre desafía la idea que tú te has hecho de Él. Nuestra idea está muy condicionada por tu historia, por tu cultura, por lo que sabes hasta este momento, pero Él es más de lo que tú conoces que Él es. Por eso Él es subversivo. Es inspirador y es radiante. Vamos a explicar todo eso porque quiero ir ya al texto. Vamos a Juan 18. Terminamos ahí la última vez en el versículo 11. Obviamente no lo recuerdas porque fue hace como 3 o 4 meses. Y voy a hacerme esto un poco para atrás para que no dé tanto golpe. Terminamos en el versículo 11, Jesús ahí siendo Jesús. No sé si recuerdas ese texto, pero es cuando Jesús está con Pedro, los discípulos y tal, se encuentran con Judas, que lo está traicionando, y con los soldados romanos que van a capturarlo, ese texto, ¿no? Y vemos ahí Jesús siendo Jesús, porque ahí uno de los amigos de su grupo cercano de 12 le está literalmente vendiendo, literalmente, para que lo maten. Lo está traicionando al máximo nivel. Uno de sus supuestos amigos por muchos años, ¿no? Era el tesorero de Jesús, de hecho. Pedro de repente saca una espada, le corta la espada ahí a un tipo y tal, y Jesús es Jesús. Y hay una frase ahí, en medio de toda esa situación, ¿tú cómo reaccionarías ahí? No sé, tu mejor amigo, tu marido, tu hijo te está vendiendo literalmente. Hay una escena ahí terrible. Y Jesús, claro, es Jesús, ¿no? Versículo 11, devuelve esa espada a su funda. ¿Sí? Esto es un enfoque nivel Dios, obviamente, porque Jesús es Dios, ¿no? Devuelve esa espada a su funda, ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber? Él quería hacer lo que se debía hacer para poder salvarnos. Entonces vamos a leer hoy ahí, seguimos desde Juan, ahí en Juan 18. Versículo 12, vamos a leer unos versículos ahí, yo leo en la NVI, como siempre, dice, entonces, los soldados, su comandante, los guardias de los judíos, toda esta gente está ahí, arrestaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primeramente a Anás, que era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año, y hay ahí tráfico de influencias y cosas. Versículo 14, Caifás era el que había aconsejado a los judíos que era preferible que muriera un solo hombre por el pueblo. No sé si tienes los titulitos como yo, pero mi título ahora es Pedro niega a Jesús. Luego, versículo 19, Jesús ante el sumo sacerdote, otro que le quiere dar caña. Versículo 25, otra vez, Pedro niega a Jesús. Versículo 28, Jesús ante Pilato, otro que le quiere dar caña otra vez. Versículo 15 de Juan 18, Simón Pedro y otro discípulo que es Juan, seguían a Jesús, quedaban 2 con él en este momento. Y como el otro discípulo, Juan, era conocido del sumo sacerdote, entró en el patio del sumo sacerdote con Jesús. O sea, en el patio donde Jesús está Juan ahí también. Pedro, en cambio, tuvo que quedarse fuera, junto a la puerta. El discípulo conocido del sumo sacerdote, Juan, volvió entonces a salir, habló con la portera de turno y consiguió que Pedro entrara. Entonces Pedro entra también a este patio donde está Jesús por ahí atado con los soldados y todo esto, ¿no? 17. Le preguntó la portera a Juan, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Pedro, no lo soy. Los criados y los guardias estaban de pie alrededor de una fogata que se había hecho, hacía frío. Pedro también estaba allí con ellos, calentándose. 19. Mientras tanto, el sumo sacerdote interrogaba a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Jesús ahora, yo he hablado abiertamente al mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas o en el templo donde se congregan todos los judíos.
En secreto no he dicho nada. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído hablar. Ellos deben saber lo que dije. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí cerca le dio una bofetada y le dijo, ¿así contestas al sumo sacerdote? Mira la asertividad de Jesús. Si he dicho algo malo, demuéstramelo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió todavía atado a Caifás, el sumo sacerdote. Qué persona más extraordinaria. Luego algunas palabras de Jesús, para no leer todo. Pedro vuelve a negar a Jesús de nuevo ahí otra vez. No lo conozco. Otros evangelios dicen que maldecía incluso. Palabras de Jesús, para no dejarlas a un lado. Está Jesús con Pilato ahora, versículo 33 de Juan 18. Pilato, interrogándole, volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Le preguntó. ¿Eso lo dices tú? Respondió Jesús. ¿O es que otros te han hablado de mí? Es extraordinario. Jesús atado, traicionado, sabe lo que le espera. ¿Acaso soy judío? Replicó Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregan a mí. ¿Qué has hecho? Jesús. Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis propios siervos pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. Pilato. Así que eres rey. Jesús. Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací, el enfoque de Jesús. Y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. La famosa pregunta de Pilato, ¿qué es la verdad? Mi título hoy es Negando a Jesús. Quiero que hablemos hoy un poquito de las formas diferentes en las que todos, obviamente los ateos, agnósticos y gente que rechaza a Dios, pero también los hijos de Dios, negamos a Jesús de diferentes maneras en nuestro día a día. Y vamos a hablar un poquito de eso. Hay una serie deportiva que estuve viendo la semana pasada. He descubierto a mis hijas, les encantan los deportes. A mí nunca me ha gustado el fútbol y me tienen viendo fútbol y cosas así. Y en Netflix ahora solo me sugiere cosas de deportes, ¿no? Y nos salió una serie deportiva de tenis que se llama Break Point, Break Point, lo dije bien, ¿no? Break Point, que significa punto de rotura o algo así, ¿no? Y esta serie es el de tenis, y analiza un poquito la vida de los jugadores y el tenis, en competiciones, se ven algunos partidos y tal, y también van entrevistando a los jugadores en lo personal y hacen un juego ahí muy interesante, ¿no? Y es muy interesante ver en esta serie cómo los tenistas, según su estado anímico, pierden partidos y sale allí porque entrevistan a los tenistas, no es que un periodista se lo esté inventando o lo que sea, es muy real, es como muy testimonial, ¿no? Y si están muy bien mentalmente y fuertes mentalmente, ganan los partidos. O están con una temporada buenísima. El último que vi era de un Roland Garros de Nadal de los últimos. Y un tenista muy joven llegó a la final jugando un tenis muy bueno. Pero le impresionó tanto tener a Nadal delante que jugó fatal. Por su estado anímico, sus miedos, sus temores, todo eso le jugó en su contra y jugó fatal aquel partido por la impresión que le generó tener enfrente a Nadal. ¿Qué quiero señalar? Que es asombrosa la relación que hay entre los estados anímicos y cómo vivimos. Cómo jugamos al tenis, pero cómo vivimos. Y esta gente, la carrera que siempre soñó, se le va al traste por algo que está en la mente, algo que está en las emociones, mentiras que pululan por ahí. Y algunos pueden tener buenos momentos, buenos partidos, pero si su cabeza no está bien o si su equipo, de la gente de la que se rodea, no son gente positiva, que les quieren, que están por ellos, no habrá una continuidad constante en sus carreras. No lo hay. Y analizan cómo en los grandes tenistas sí lo hay. Un foco, una mentalidad muy enfocada y gente a su alrededor que apoyan ese enfoque. En este momento de la vida de Jesús y sus discípulos, Jesús sigue siendo Jesús, ¿no? Es impresionante leer su enfoque, su mentalidad. Jesús está fuera de todo lo común.
porque es Dios, está fuera de todo lo común, ¿no? Es con todas las letras extraordinario. Pero sus seguidores estaban jugando muy bien el partido, pero llega una final, llegan momentos difíciles, ¿no? ¿Qué tal Pedro? ¿Qué tal el partido? ¿Qué pasa? Primero quiero recordar, porque cuando hablamos de los apóstoles o de personajes de la Escritura en sus momentos bajos, todos como que nos sentamos en un podio de superioridad moral para examinar su vida, ¿no? Porque Pedro aquí metió la pata y mucho. Y estamos todos ahí como observándolo y criticándolo. Y no es así. Pedro estaba súper bien. Pedro estaba siguiendo a Jesús. Pedro no había huido. Su pasión es por Jesús. Él lo ha entregado todo para seguir a Jesús. Es la realidad de la historia bíblica. De hecho, se arriesga y consigue entrar en el patio donde a pocos metros está Jesús. Los soldados romanos saben que mucha gente le conoce, 3 veces le preguntan, ¿no eres tú uno de los 12? Y él, no, y maldice e intenta ahí evadir todo. Pero Pedro está siguiendo a Jesús. Es alguien a quien admiraríamos. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Está jugando bien el partido, pero llega el temor, ¿no? Todas estas ideas, mentiras, toda esta nube de cosas que no son reales, el temor, las presiones externas, no sé si te suenan en la vida, y los miedos, esas emociones que te alteran la química del cuerpo, la cabeza, tus pensamientos, todo. Llega todo eso a su vida, algo parecido a lo que pasa con los tenistas, ¿no? Versículo 17, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Le dijo la portera, no lo soy. Versículo 25, mientras tanto Pedro seguía en pie, estaba calentándose en la hoguera, ¿no eres tú también uno de los discípulos? Le preguntó, no lo soy. Dice otro evangelio que maldijo en ese momento. Versículo 26, otra vez, ¿acaso no te vi en el huerto con él? Este es uno de los que fue a arrestar a Jesús, ¿no? ¿Acaso no te vi en el huerto con él? Insistió uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado. Encima era pariente del que Pedro le cortó la oreja, ¿no? Pedro volvió a negarlo y en ese instante cantó el gallo. ¿Qué ha pasado con este Pedro? Que sabemos que no es perfecto, pero que era una persona que estaba siguiendo a Jesús con pasión. Había dejado su profesión, había dejado muchas cosas para seguir a Jesús con pasión. Su vida estaba siendo definida por Jesús. ¿Qué pasó? 3 palabras que voy a ir repitiendo. Temores, presión y miedos. Temores, presión y miedo. Y en un instante se apropiaron de Pedro. Como te pasa a ti en ocasiones, como me pasa a mí. En la serie esta... ¿cómo se pronuncia esto? Breakpoint. Breakpoint. Ahora sí, ¿no? Que se mete en lo personal de estos deportistas de élite, estos grandes tenistas, ¿no? Ves el poder, es que lo ves, porque a veces ellos están narrando lo que les pasó llorando, ¿no? Ves el poder que tienen los temores, la presión y el miedo, y cómo condicionan sus carreras y sus vidas. Grandes mujeres, grandes hombres, atletas impresionantes, siendo condicionados, encarcelados por una lucha con su mente que les asfixia. Algunos hablando de la depresión, de la ansiedad, les asfixia por completo, por la presión externa, por el temor, por el miedo. Es sorprendente. Entonces creo que vale la pena preguntarnos, viendo a Pedro en el texto, la jugada que le hicieron los miedos, el temor, las presiones externas. Preguntarnos de manera primero amplia, ¿cómo están condicionando y definiendo tu vida y mi vida el temor, los temores, la presión y los miedos? De manera general. ¿Cómo están condicionando y definiendo tu vida? ¿Quién eres en tu casa, en tu familia, en donde vives, en el trabajo, en tus amigos? Metas que te has propuesto, desafíos nuevos. ¿Cómo condicionan cómo vives? A lo que dices no, a lo que dices sí. ¿Cómo te sientes todo esto? Ahora, piensa en Jesús. ¿Son estas 3 malditas palabras las que te impiden seguir a Jesús con fidelidad? Y tú que confías en Jesús, ¿cómo está afectando tu vida de fe? Tu obediencia, tu devoción, tu fidelidad a Jesús. ¿Cómo lo definen los temores, la presión y los miedos?
A Pedro le pasó. A Pedro le pasó. Otra forma de preguntarlo. ¿Mi vida con Jesús es definida por el poder de Jesús, incontrolable pero hermoso, o por mis miedos que me llevan a una oscuridad, a una presión, a una caja en la que me encierro? Porque el poder de Jesús es vida, es felicidad, es plenitud, es libertad, porque te lleva a ser quien siempre estuviste diseñado para ser. La presión, el temor, los miedos, como le pasó a Pedro, te encarcelan, te redefinen, te hacen pequeño, te ahogan, te roban la vida, son el infierno en la mente. Empiezas a preguntarte, ¿qué me pasará si hago eso? ¿Qué perderé? ¿Qué pensarán? Claro, pero luego, ¿cómo quedaré? ¿Cuánto sufriré si podré superarlo si después? ¿Qué pasará con la gente que quiero? Con mis cosas, con mi gente. ¿Y cómo me deja eso a mí? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si realmente no puedo o no lo merezco realmente? ¿O si doy ese paso de fe y no hay luego un suelo bajo mis pies? ¿Y si no hay nada al girar esa esquina? ¿Qué dirán? ¿Podré? ¿Qué me pasará? Y negamos a Jesús. Negamos a Jesús. Ahora, cuidado, recordamos antes en la mesa, ¿no? Yo el primero. Yo el primero. Todos nosotros. Esto tiene que ver con todos nosotros, tiene que ver con Pedro, tiene que ver conmigo y tiene que ver contigo hoy. Al ver esta serie de tenis, realmente es triste ver cómo las personas sufren. Porque sufren, y eso que solo es una parte de sus vidas, es una parte importante en sus vidas. En estas personas el tenis es algo muy importante, ¿no? Pero es una parte de sus vidas. Aparte tienen sus familias y sus historias, ¿no? Pero sufren, y cómo la presión, el temor y los miedos les consumen la vida y les roba la vida que siempre soñaron. Normalmente son personas que desde los 5, 8, 10 años están jugando al tenis, pensando en tenis, comiendo tenis. Es la vida que soñaron. Y estas 3 malditas palabras les roban la vida que soñaron. Dios ha soñado una vida para ti y para mí. Y estas palabras pueden robarnos la vida que Dios soñó para nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Llorar juntos y despedirnos? ¿Qué hacemos? ¿No nos queda más que lamernos las heridas y sufrir el reinado de nuestros miedos sobre nuestras vidas? ¡No! ¡No! Esta mesa nos recuerda que no, que hay libertad, que hay vida, que podemos vivir el propósito de Dios. Y es un proceso. Siempre queremos como abrir la puerta al campo verde y ya está. Es un proceso, pero existe ese proceso liberador de restauración, de disfrutar de la vida de Dios. Hay vida en Jesús. La libertad es posible. Él lo dijo, he venido a daros vida. De hecho, Jesús, y quizás pensando en estas palabras, dijo, el ladrón viene a robar, a destruir y a matar. Y es lo que hace esto. Y que dice luego Jesús, pero yo he venido para daros vida y vida en abundancia. Así que la libertad es posible, la vida está delante de nosotros, la verdad puede disipar esas malditas tinieblas. En esta serie ves el valor que tiene en la vida de estos atletas sus entrenadores. Se ve esta figura mucho también, los entrevistan, sus coaches, sus equipos, sus psicólogos, todo esto alrededor de ellos, ¿no? Que les hablan la verdad, que les mantienen enfocados, incluso en el partido lo intentan, ¿no? ¿Ves la debilidad de algunos también? Las personas somos diferentes y hay tenistas, no voy a hacer publicidad, pero que ya tienen una mentalidad muy fuerte. A poco que tengan un coach van a ir hasta el final, porque ya nacen, ya son así. Y hay personas muy débiles que necesitan más todo ese equipo. Y se ven los partidos, el entrenador le dice, olvídate de lo que estás pensando, seguramente la conoce mucho, y le grita, olvídate de lo que estás pensando, enfócate en lanzar la pelota al medio. Y la jugadora le responde, como me vuelvas a decir algo más, te lanzo la raqueta. En medio del partido, son cosas que normalmente imagino que no se oyen, pero que las pillan con los micros que tienen. Una lucha impresionante.
Una lucha impresionante. Y sus coaches, ¿qué tienen que hacer? Intentar hablarles la verdad, a veces simplemente abrazarles, termina el partido, se sientan a su lado mientras la chica o el chico llora, porque sabe que se dejó llevar por el temor y que podría haber hecho mejor, ¿no? Se sientan a su lado, les mantienen enfocados, les mantienen a salvo de la presión de los medios, de los temores, de los miedos, personas que les quieren, que están interesados en ellos y les hablan la verdad. Versículo 37. 37. Así que eres rey. Qué conversación esta, ¿no? Entre Pilato y Jesús. Y Jesús dice, eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací. Aquí Jesús enfocadísimo, ¿no? Y para esto vine al mundo. ¿Para qué? Para dar testimonio de la verdad. Y la verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres. A veces incluso el entendernos a nosotros mismos en verdad ya es difícil ya. Pero ponte a entender a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo, a tu amigo. Pero la verdad, y Dios es la verdad, no hay nada que confunda a Dios. Delante de Él todo es claro. Él es la verdad y Él puede traer la verdad a la luz, ¿no? Y sigue Jesús, dice, yo nací para esto. Y como es Dios, también viene al mundo a compartir esto, dijo Jesús. Y para esto viene al mundo, para dar testimonio de la verdad, para mostraros la verdad. Y luego dice, todo el que está de parte de la verdad, que es Él. Jesús dijo también, yo soy la verdad, el camino y la vida, ¿no? Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Escucha mi voz. Jesús es la verdad y viene con la verdad a darte vida. Lo que pasa es que desconfiamos todo el tiempo y miramos el corto plazo, lo que nos apetece, nuestro hedonismo, lo que sea, ¿no? Pero Él viene a darnos vida de verdad, vida duradera y librarnos de esos miedos que quieren definir nuestra vida y devolvernos a lo que Dios siempre pensó para nosotros. Entonces, pregunto, ¿qué necesitamos entonces en esta lucha con las presiones, los temores y el miedo? Los niños dirían, Jesús, Jesús, Jesús necesitamos. ¿Qué salvó a Pedro del dominio del miedo sobre su vida? Vamos a volver un poquito a la vida de Pedro para aterrizar ahora a ver cómo podemos ser salvos de esto. De hecho, la palabra salvación en la Biblia ha cogido un tono muy técnico. Y cuando leemos salvación en la Biblia ya solo pensamos en la expiación de los pecados y la vida eterna. Pero salvación es una palabra normal. Y muchas veces en la Biblia cuando se habla de salvación, habla de este proceso en el que tú estás siendo salvado de toda esa oscuridad y estás siendo restaurado a una vida mejor para finalmente ser salvado de la condenación eterna también. Pero salvado de todas estas cosas. El plan de Dios es integral, integral. Lo hace todo. Y con Pedro, ¿cómo fue con Pedro? Jesús salvó a Pedro y está en la Escritura. Jesús, que ni siquiera cuando nuestros miedos nos consumen, que ni siquiera cuando nuestros miedos nos consumen y sacan lo peor de nosotros, nos deja. Él no nos deja. Dice Romanos que nada ni nadie nos puede separar de Jesús. Y siempre espera, sé infiel. Jesús será fiel. A no ser, obviamente, me puse aquí subrayado, a no ser, obviamente, que tú escojas el camino de la perdición. Estarás perdido. Jesús no obliga a nadie. Jesús quiere a sus hijos en casa. Pedro, de manera imperfecta, estaba luchando por confiar en Jesús. Por eso dije antes, no es una bala perdida. Pedro es alguien que está siguiendo a Jesús con fuerza. No es alguien que está por ahí perdido. Es alguien que está ahora siendo encerrado en toda esa burbuja de temores, presión y miedos, como te pasa a ti y a mí constantemente. Pero Pedro quiere seguir a Jesús. Y de hecho lee la historia, seguirá siguiendo a Jesús. Y Jesús le dirá, si me amas, vas a liderar la iglesia. Y trae restauración a su vida. Vamos a verlo en Lucas 22. Y aterrizamos aquí el mensaje. En Lucas 22 está también esta descripción de el arresto de Jesús, Pedro negándole y todo esto, ¿no? Y Pedro encuentra esta realidad aplastante de la fidelidad de Jesús. ¿Sabes ese amor de madre o de padre o de abuela? Ese amor que es puro,
que es tan puro y te quiere tanto en tus peores pataletas que casi que te duele. Ese es el amor de Jesús, que duele. Lucas 22 lo vemos, versículo 57 dice lo mismo que Juan, dice, pero Pedro, Lucas 22, 57, pero Pedro negó a Jesús. Dijo, muchacha, dice el texto aquí en Lucas, muchacha, yo no le conozco, y maldijo. Saltamos al 61. Vemos ahí las 3 negaciones de Pedro, el gallo canta, todo eso. Versículo 61 de Lucas 22. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Una escena extraordinaria, ¿no? El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro, que se encontró con la mirada de Jesús, se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Entonces los temores, esos pensamientos que quieren hundirnos, mentiras, las presiones externas, personas, circunstancias, momentos, lo que sea, los miedos, esas emociones que nos hacen ver todo oscuro y negativo y decir que no, tocan a la puerta y van a tocar a la puerta a lo largo de la vida, cuando te dispones a confiar en Jesús, y tienen mucho poder, pero Jesús tiene más poder. Jesús es la luz que cuando se enciende, la oscuridad desaparece. Así es Jesús, en comparación a nuestros temores y presiones y miedos, Jesús enciende su luz y desaparece. Es una metáfora, en la vida suele ser un proceso, pero eso experimentamos. Eso experimento yo a veces orando los salmos. Jesús enciende su luz y mis temores desaparecen. Jesús tiene más poder. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es lo que hizo Pedro. Y Pedro se convierte hoy más en una inspiración que en una piedra en el camino. Porque Pedro le devolvió la mirada a Jesús. Porque no era fácil para Pedro devolverle la mirada a Jesús. Pedro había metido la pata y mucho. Y posiblemente sospechaba que Jesús lo sabía. Pero Pedro quizás está notando, ¿sabes cuando notas la mirada de alguien? De alguien que sabes que te ama. Y Pedro tuvo el valor de devolverle la mirada a Jesús. En medio de vergüenza, de miedo, no sé cómo estaría Pedro en ese momento. Pero le devuelve la mirada a Jesús y se encuentra con su mirada. Entonces devuélvele la mirada a Jesús, por más vergüenza que sientas. Si te has dispuesto a confiar en Jesús, vuélvete a su mirada. Llora como Pedro. La libertad a veces te saca las lágrimas, ¿no? Esa mirada de Jesús es precioso. Pero mira a Jesús y permite que Jesús, cuando hago este gesto, sí, estoy intentando la metáfora de la lámpara que jala. Siempre he querido tener una lámpara de mesa de noche de esas de cuerdita. Pues Jesús es esa cuerdita que disipa tus miedos. Entonces llora si es necesario, pero mira a Jesús, permite que Él disipe tus miedos. Es un proceso, es un camino, ser un discípulo es un camino, pero escucha a Jesús. Y en ese camino necesitas vivir en su palabra. Necesitas vivir en su palabra, necesitas escuchar a Jesús, porque tus temores, tus miedos, las presiones, personas, circunstancias, tu propia mente, el mensaje general de la cultura, del éxito, de todas estas cosas de la cultura, te están hablando muy fuerte. Te están hablando muy fuerte. Necesitas escuchar a tu coach. Si quieres la metáfora del tenis otra vez, necesitas estar con tu coach. Escuchar su voz, que te hable algo que sea verdad, estar con él. Necesitas vivir aquí, día a día. Orar los salmos, leer la historia de Jesús, leer otras partes, las cartas de Pablo, escuchar la verdad. Escuchar la verdad para que la luz irrumpa en tu vida y practicar la verdad. No solo memorizarla, practicarla. Él viene con la verdad y quiere llenarte de vida y de libertad y mantener a raya esa oscuridad del temor, la presión y los miedos. Entonces, frase final, que me encanta resumir así en una frase. En medio de tus temores, las presiones y el miedo, devuélvele la mirada a Jesús. Vale la pena. En Él está la vida. Vale la pena. Pues Padre, gracias por esa mirada.
como Pedro sabemos que hay muchas circunstancias a nuestro alrededor que nos condicionan, nuestros propios temores, nuestra propia oscuridad, la oscuridad con la que nos topamos en el día a día también. Y a veces esa presión nos genera esos miedos, esos temores que nos llevan a negarte, Señor. Sea lo que sea que signifique, de manera verbal o más una actitud en nuestro corazón, más un aspecto en nuestra vida que se niega a seguirte con todo. Y hoy queremos recordar esa mirada preciosa. La mirada de Jesús, queriendo traer su libertad, su verdad, su restauración. Recordamos esa escena cuando Jesús resucitado hace una barbacoa de pescado en la playa y luego se sienta con Pedro sabiendo lo que había pasado, sin haberlo hablado, lo mira y le pregunta, ¿me amas? Y Pedro le dice, sabes que te amo. Y le dice, pues apacienta mis ovejas, sirve a la iglesia. Ayúdanos a experimentar más y más esa gracia extraordinaria para vivir libres, felices, llenos de tu vida y estar dispuestos a, llenos de todo eso, quemar nuestras vidas para tu misión, servir a nuestra familia, vivir por la gente a nuestro alrededor, reflejar tu carácter porque algo dentro de nosotros está pasando, porque estamos conectados con tu mirada en medio de nuestras sombras y en nuestra oscuridad. Tú estás sanando, estás restaurando, estás encendiendo tu luz. Eres extraordinario, Señor. Y tu iglesia hoy aquí te adora y te alaba. En el nombre de Jesús. Amén. Se me ha pasado hoy, madre mía. Estoy bien, solo que estas cosas me emocionan en la parte bonita. Yo es que viendo La Voz Kids, ya saben, con mis hijas me pongo a llorar con La Voz Kids, me pongo a llorar con las películas, pero son cosas bonitas que me inspiran. Y Jesús me inspira mucho. Y cuando hablamos de estos aspectos tan incondicionales de su amor, pero es una cosa bonita. Así que si estabas preocupado, estoy bien. Vamos a terminar cantando una canción. ¿Me echas una mano, Noé? No hemos ensayado ni nada, así que tampoco subas mucho el micro, ni el mío tampoco. Toco yo, un poco obligado, porque Ser está arriba con los adolescentes. Yo le dije, no, ponemos una pista, que estoy más repetido que la coca. Aquí conmigo, ponte aquí conmigo. Y es una canción que... Sí, tenemos que buscarnos un nombre. Así que ponte de pie si quieres. Es una canción que es una oración. De hecho, me dijo Sere, la canción para esta predicación es esta. Y cuando la leí dije, es que parece que la compusieron después de leer este texto. Se titula Tu mirada, la canción, ¿no? Entonces hazla tu oración hoy. Ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras
que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz.